¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros en este miércoles 4 de agosto, miércoles internacional. Vamos a recorrer varias geografías, varios territorios. Tenemos en Diáspora Cultural con Edgardo Bermejo la presencia de un músico, de un compositor galés afincado en nuestro país. De la mano de la Deutsche Welle iremos a una exposición en Leipzig, y con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos vamos a Nueva York a conocer la situación a partir de las acusaciones contra el gobernador Andrew Cuomo. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿qué tal? A mitad de semana, y también con todo el equipo de Canal 22, el equipo de producción, el equipo técnico, transmisiones, cabina, en fin, toda la gente que trabaja ahí, que hace posible esta transmisión completamente en vivo, encabezados por Sergio Camus. Un saludo a todos ellos. ¿Cómo te va, Rafa? Muy bien, mi querida Laura, me da muchísimo gusto saludarte, compartir contigo este espacio y con los amigos del auditorio, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Hola, Laura Regis en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana, y vamos a iniciar con algo que seguramente será de la atención de todos aquellos que se dedican a la industria audiovisual, al cine, porque se inauguraron las instalaciones y servicios de producción en los estudios Gabriel García Márquez, que se ubican en Tlalnepantla, en el Estado de México, y con esta nueva infraestructura se pretende impulsar la producción multimedia en el país y así hacer frente a las necesidades de esta gran industria. Los estudios Gabriel García Márquez fueron creados por la empresa Argos Media Group con la finalidad de impulsar la industria audiovisual en el país a través de servicios de calidad internacional. Hoy, este espacio se renueva con la inauguración de las salas Dolby Atmos, el Teatro Foro Carlos Monsiváis, la Casa Azul, Campus Vicente Leñero y el set virtual. Esta es una gran industria, una industria que obviamente tiene una parte pública fuerte, que se apoya desde el Estado, pero que de la mano de empresarios tan valientes como Epigmenio, como Verónica, como un gran equipo que está aquí en Argos, en una zona en donde cuando se empezó este espacio, pues sonaba algo realmente pues osado o difícil, pero como lo dije hace rato en mis palabras, las periferias son las nuevas centralidades, y aquí se ha desarrollado un polo de lo mejor que existe para la producción cinematográfica y audiovisual de México, que es pues la industria cultural más fuerte que existe en México. Las plataformas van a invertir 28 mil millones de dólares. De esos 28 mil, el 10% va a ser para producir en español. Solamente Netflix ha invertido ya 200 millones de dólares en México. Imagínate, nuestros productos viajan. Oscuro Deseo fue visto por 35 millones de cuentas de Netflix en el mundo, es decir, entre 60 y 70 millones de personas. Y así con otras series, con Buscando a Sara, con La Casa de Papel, con Élite. Y hablo nada más de una plataforma, multiplícalo por 4. Hay muchas oportunidades. Los estudios albergan la Casa Azul, institución dedicada a la formación de actores; Panavisión México, la empresa jalisciense; Metacube, dedicada a producción virtual, animación y efectos especiales; y Peris Costumes, líder internacional en vestuario. Por ejemplo, la Escuela de Guionismo, que se llama Vicente Leñero, es el mejor homenaje al corazón de una película, que es el guión. Si un guión no está bien hecho, una película nunca va a salir bien. Hay que asegurar de los buenos guiones para que las películas se desarrollen, y es un homenaje a Leñero, que pues también fue maestro de generaciones. El tema de los efectos especiales, del tipo de tecnología que encontramos aquí, es sorprendente, porque le reduce lo accidentado o lo frágil a una industria tan grande como es el cine. Un minuto de cine tiene que tener muchísimas condiciones para que se lleven a cabo, y con la tecnología que hemos visto en estos estudios, eso disminuye un rango enorme, no solo en costos, sino en posibilidades, las expande. En el evento estuvieron presentes, entre otros, Alfredo del Mazo Maza, gobernadora del Estado de México; Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura; y Vanessa Bojorques, secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Todos mostraron su entusiasmo por las posibilidades que traerá para el país en la producción audiovisual. En estas facilidades no se hace ni un minuto para México.
Fíjate nada más que es, todo lo que hacemos se ve en México. En estas facilidades han llegado a trabajar en este año solamente 41 empresas distintas. Una empresa chilena, una empresa argentina, 2 empresas holandesas. Y claro, lo que hacemos nosotros para Netflix. Bueno, muchas de las cosas que producimos son para los Estados Unidos, pero estamos atrayendo compañías norteamericanas para que vengan a producir aquí, con un costo mucho más bajo, mucho más razonable, pero con la misma calidad. El siguiente paso es terminar aquí otros 2 foros de 1.200 metros y de 14 metros de altura, precisamente para hacer lo que usted dice, para que se venga Hollywood. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí está esta iniciativa que seguramente detonará muchas producciones. En otros asuntos, mañana, jueves 5 de agosto, se va a realizar la primera transmisión de En Sintonía Contigo. Es un programa radiofónico en formato de revista en el que se va a hablar sobre las nuevas propuestas del Centro Cultural Helénico, tanto en nuestra ciudad, en la capital del país, como a lo largo de la República Mexicana. Vamos a conocer más. El Centro Cultural Helénico y Radio Educación lanzan la radiorevista En Sintonía Contigo, el Helénico, una producción colaborativa cuyo objetivo es difundir las actividades del Centro Cultural en la Ciudad de México y sus proyectos al interior de la República. Es a modo de revista y ojalá que fuera un poco como la revista de la carpa mexicana de los 30s, 40s, llena de luz, llena de jocosidad, crítica y también con posibilidades de difusión de la programación que actualmente tiene el Centro Cultural Helénico, y estamos hablando las obras que estamos presentando y que es importante que el público en general del país conozca. Este es un esfuerzo de continuidad a la tradición de Radio Educación por difundir el teatro y las artes escénicas. Radio Educación es un medio que surge en 1924, pero ya desde 1925, es decir, las primeras transmisiones de lo que entonces era la Oficina Cultural Radiotelefónica o la radio de la Secretaría de Educación Pública, ya tenía un interés muy importante que no se ha perdido desde entonces, de transmitir obras completas de teatro desde los teatros o bien hacer ya adaptaciones para producir radioteatros. La primera temporada, compuesta por 24 capítulos de 30 minutos, es producida por Sonia Riquer y conducida por el actor Fernando Álvarez. Los programas contarán con distintas secciones enfocadas también en hablar sobre el quehacer nacional en teatro. Espacio para conocer la historia del teatro mexicano, para saber cómo nació, cómo se desarrolló, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido siendo partícipe de la vida social, política y cotidiana de México. Tenemos espacio para conocer a los creadores del Teatro Nacional, es decir, aquellos escenógrafos, vestuaristas, iluminadores, iluminadoras, a todas aquellas dramaturgas, dramaturgos, a todas aquellas personas que laboran constantemente en este momento en el Teatro Nacional y que le dan vida a uno de las actividades de las que este país puede sentirse orgulloso tener como potencia en el mundo, porque hacemos mucho teatro y hacemos teatro de lo mejor. Entonces este programa le cae pero sensacional a Radio Educación y a sus audiencias, porque de esta manera pues podemos cumplir mucho mejor los objetivos, la función, los principios de lo que debe ser un medio público como estos. La primera transmisión es este jueves a las 18:30 horas por todas las frecuencias de Radio Educación, 96.5 FM en la Ciudad de México y señal 1060 en AM, así como en el portal y redes sociales de la radiodifusora. Además, estarán produciendo 10 podcasts que estarán albergados en las plataformas de audio más populares. Adaptación radiofónica de Mireya Cueto.
Con información y texto de Omar Vera, Noticias 22. El Quijote. Luis Jimeno. Pues como amantes de la radio y del teatro estaremos muy al pendiente de esta programación y siguiendo muy de cerca el desarrollo de estas revistas. Y a unas cuantas horas del comienzo del Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Nacionales, les platicamos de este espacio en el que se reúnen mediadores de los pueblos originarios, locales y migrantes para intercambiar sus experiencias en cuanto al fomento a los libros y la lectura. Del 6 al 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se llevará a cabo de manera virtual el Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Nacionales, espacio de encuentro e intercambio de experiencias y buenas prácticas de fomento al libro entre mediadores de lectura que de manera voluntaria promueven la lectura entre sus comunidades, a partir del conocimiento y rescate de las riquezas culturales y lingüísticas de los territorios donde inciden, como es el caso de la etnocoreóloga Miriam Pérez González, mediadora de lectura en la región mixteca poblana, concretamente en la comunidad de San Jerónimo, Xayacatlán. En el 2018 yo me integro al Programa Nacional de Salas de Lectura con el Diplomado de Profesionalización de Mediadores. Y bueno, pues la verdad es que ese diplomado es una herramienta que me ha ayudado muchísimo porque escuchamos las experiencias que tienen otros compañeros, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales o indígenas. Y entonces uno va pues abriendo su catálogo de herramientas para poder accionar en una comunidad. 2 o 3 veces por semana, en un salón de la Casa de Cultura del municipio, Miriam Pérez acompaña a los lectores de la comunidad en sus distintos procesos. Yo me dedico también un poco a la investigación de los procesos culturales y ahí he aprendido mucho acerca de cómo nos organizamos comunitariamente. Procesos muy locales, muy comunitarios que siguen funcionando en las comunidades y que es gracias a esos procesos comunitarios que las comunidades pueden seguir organizándose y pueden seguir adquiriendo conocimiento conjuntamente para poder pues incluirse en un sistema donde no se comprende cómo se deben de incluir a las comunidades indígenas. La mediación de lectura, una labor voluntaria después de todo, puede desarrollarse plenamente gracias a alianzas estratégicas. También una vinculación muy importante que he tenido es la Biblioteca General de la UAP, que cuenta con una ludoteca que está a cargo de mi compañera Edith Sánchez Corona. Y bueno, esa biblioteca es una maravilla porque también gracias a ella he podido tener un acervo literario considerable para poder llevarlo a las comunidades, porque bueno, una de las problemáticas muy fuertes es que no tenemos el acervo que se necesita para hacer mediación con los niños. Nos prestan el acervo de libros durante 2 o 3 meses y regresamos, lo devolvemos y podemos llevarnos otra vez unos 30 libros. Entonces, eso para mí ha sido una súper ayuda muy, muy, muy grande. Con más de 25 años de existencia, el Programa Nacional de Salas de Lectura se ha consolidado como el modelo más exitoso para la promoción de la lectura en el país, ya que en la actualidad cuenta con cerca de 4,000 salas de lectura en todo el territorio nacional. Los conversatorios del Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Nacionales serán transmitidos a través de las redes sociales del Fondo de Cultura Económica, de Educal y del Programa Nacional de Salas de Lectura. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Ahí está, ya está. El micrófono, perdón. Les comentamos antes de la pausa que la Lotería Nacional ayer presentó el billete para el sorteo conmemorativo de los 500 años de resistencia indígena. El billete se mostró a un costado del Templo Mayor. En el acto estuvo presente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien destacó que este billete hace un reconocimiento a los pueblos originarios de México. El sorteo va a tener lugar el domingo 8 de agosto a las 8 de la noche. Tiene un premio mayor de 7 millones de pesos. Así que bueno, pues por la conmemoración y por el monto bien vale la pena
tener un cachito de esta serie. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. De nueva cuenta, esta noche la diáspora viene en sentido contrario con un toque musical y esencia galesa. Vamos con Laura Barrera y Edgardo Bermejo. Efectivamente, así es. De ida y de vuelta, los intercambios culturales entre el pueblo, entre las muy diversas culturas de la Gran Bretaña y México han sido importantes. Tenemos una larga historia de la cual Edgardo Bermejo hemos platicado en diversos momentos. En diversos momentos, lo que tiene que ver con la minería en Pachuca, también en Real del Monte, y migraciones que se dieron en Hidalgo, en Michoacán, en Puebla. Y hay un personaje muy interesante del que nos vas a platicar ahora. Él viene propiamente de la nación de Gales, el país de Gales. Cuéntanos. Así es, Laura, muy buenas noches. Pues sí, seguimos haciendo este recorrido inverso de la diáspora cultural para conocer también a los creadores artísticos extranjeros que han elegido a México como su lugar de residencia. Fíjate que desde hace 7 años el panorama cultural mexicano se ha enriquecido con la presencia de un artista de Gales, del Reino Unido. Él es Benjamin Palmer. Sí, como lo has dicho, pues la nómina de artistas británicos en México pues tiene una larga tradición y pues es necesario documentarlo. Hay que recordar a los pintores Leonora Carrington, a Joy Laville o a escritores como Malcolm Lowry, como D.H. Lawrence, para darnos cuenta de este vínculo constante entre México y el Reino Unido en el ámbito del arte y de la cultura. En el caso del que hoy presentamos, se trata de un traductor, poeta, compositor y músico que nació en la ciudad de Cardiff en 1978 y que desde 2014 reside con su esposa mexicana en Guadalajara. En su faceta de compositor y cantante, Benjamin Palmer desarrolló un concepto artístico bajo el nombre de Be Brave Benjamin, BBB. Y con esta serie de identidad, Be Brave Benjamin, ya como un artista residente en Guadalajara, pues ha colaborado con artistas jaliscienses y ha obtenido apoyos y becas de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Lo que vamos a ver a continuación, Laura, es un video con una de las composiciones que el propio Benjamin Palmer interpreta y es acompañado aquí por 2 músicos de Guadalajara, Marcelo Salazar y Fabiola Montes. Vamos a verlo y regresamos para hablar de esta presencia galesa en el territorio tapatío. Clouds are heavy, I don't know, it's too cold.
Edgardo, hay que recomendarle a nuestro público que busque en redes sociales, en YouTube y en Vimeo a Fine Dance y Mr. Precarious, que son dos álbumes cuyas canciones, buena parte de ellas, están disponibles para que la gente siga disfrutando de esta especie de folk atmosférico con algunos tintes de pop también, muy limpia, música muy clara y muy agradable de escuchar durante un buen rato. La historia de Benjamin es interesante, se ha dejado guiar por el amor y esto lo ha llevado por varios territorios, incluido desde luego México, concretamente Guadalajara. El amor es lo que guía la vida y el arte, Laura, en efecto. Bueno, seleccioné este video porque, pues un poco para ver su estilo, pero porque en él también pues, está hecho en México y colabora con mexicanos, pero me gustaría, como ya dijiste, que la gente lo busque en YouTube. Hay una canción del que se llama Push Me Out to the Sea, que la hizo en Barcelona, y que el video de esa canción lo dirigió una cineasta alemana, ahora ya muy emergente, muy reconocida en Europa, que es Margarita Leonore Goebel. Obtuvo muchos premios con este video. Fue justamente en Barcelona donde Benjamin residía cuando conoció a una mexicana con la que habría de casarse. Es muy curioso, él estudió literatura en universidades de Cardiff, hizo una maestría y una licenciatura, después se fue a Barcelona, ahí hizo un poco de todo, fue maestro de inglés, fue actor de comerciales y al mismo tiempo estaba haciendo su carrera musical. Un día lo invitan a dar un concierto en el barco que le pertenece a esta famosa compañía La Fura del Bauth, esta muy famosa compañía escénica multimedial de Barcelona. Él fue a dar un concierto en este barco y la chica encargada de la taquilla era la mexicana, que entonces era un estudiante allá, que es con quien finalmente se casó. Se vinieron pues a México, se establecieron aquí ya desde 2014. Él en México, además de desarrollar su trabajo musical, es maestro de inglés, es traductor, hace algo que me gusta mucho y es que apoya a estudiantes mexicanos que están estudiando en Estados Unidos a revisar el idioma inglés de sus tesis, algo pues yo creo que es de una gran utilidad. Y ahora en la pandemia produjo ya su tercer disco, se llama Old Island, Isla Búho. Lo que él me cuenta es que ahora ya no es su nuevo trabajo, solo es instrumental, intenta él generar música que es utilizada para proyectos de películas y series documentales, series audiovisuales. Este nuevo trabajo que él hace está inspirado en la música electrónica de los 70s, en las bandas sonoras de los 70s y los 80s, de modo que sigue creando. Está como decía yo, en Guadalajara. Él vive ahí ya muy felizmente, como me ha dicho él vive con su esposa y además vive con 4 gatos y con un perro, todos ellos rescatados y adoptados. De modo que este hombre que es galés, pero tuvo su primer desarrollo artístico en Barcelona, que ha colaborado con una directora alemana, ahora en México, habla pues, como decimos aquí cada semana, del carácter cosmopolita, rabiosamente internacional de nuestra cultura, y habla de México como un espacio que pues tiene estos vasos comunicantes que nos unen con el resto del planeta. En este caso, pues, con el país de Gales, esta hermosa nación en el sur del Reino Unido. Pues muchas gracias por presentarnos a este artista, intérprete, creador de música indie y que además también es DJ. Hay que seguirlo, hay que estar pendiente de su trabajo. Visualmente también se hace acompañar siempre por equipos que crean imágenes que tienen ciertos toques, a veces un tanto oscuros, un tanto con toques de sentido del humor y de una enorme belleza, buscando siempre esta belleza en esta plástica, en las imágenes que plasma para acompañar su música. Gracias, Edgardo. Nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Y por lo pronto, Rafa, tenemos otro viaje. Así es, mi querida Laura, nos vamos a ir a la ciudad de Leipzig, allá en Alemania. Hay una exposición muy interesante sobre un tema actual, apasionante, la selfie, y estamos hablando de selfies contemporáneas, no autorretratos, ya olvídese de Da Vinci o de Velázquez, no. La primera selfie data de allá de 1839, un daguerrotipo de Robert Cornelius, y se ha vuelto un fenómeno global, un fenómeno cultural. Hasta la actualidad, la muestra que se presenta aquí en Leipzig plantea un análisis crítico, descriptivo sobre este impacto, tanto en los individuos como en la realidad social. Para esto nos enlazamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Mi querida Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches.
Un saludo para todos desde Berlín y me alegro de estar con ustedes nuevamente en esta ocasión. El fenómeno cultural global llamado selfie está representado en una exposición temporal muy completa y abarcadora en el Museo de Historia Alemana Contemporánea en la ciudad de Leipzig, bajo el título Immer ich, Fascinación Selfie, Siempre Yo, la fascinación selfie. La muestra, que estará abierta hasta el mes de enero de 2022, invita a los visitantes a sumergirse en una experiencia sensorial donde lo visual en combinación con lo sonoro brindan un primer acercamiento al tema del autorretrato digital. Mi querida Valentina, es un tema complejo. ¿Cómo está a nivel diseño esta exposición? A lo largo de varias instalaciones multimedia se explora la cuestión sobre qué es realmente una selfie, como también el origen del fenómeno a nivel histórico. Planteos como ¿quién soy yo?, ¿quién quiero ser o cómo quiero que me vean los demás? Son algunas de las guías conceptuales de la muestra. Se calcula que se producen 93 millones de selfies al día y esta modalidad ha conquistado los espacios de la publicidad, la política, los negocios, el arte y la cultura de todo el mundo. Algunas selfies se han hecho virales y se han convertido en íconos, como por ejemplo la foto de la canciller alemana Angela Merkel con un solicitante de asilo sirio en pleno debate sobre los refugiados en 2015, o la del artista chino Ai Weiwei tomándose una selfie durante su detención en 2009. Las salas muestran proyecciones con tipografías, espejos y sonidos de clics que simulan los de las cámaras fotográficas de los teléfonos móviles. Los visitantes entran a la exposición a través de una instalación en forma de un túnel de espejos que multiplica la propia imagen de cada persona, convirtiendo el espacio en una gran marea de imágenes. Además, las personas están invitadas a participar en este espacio de la exposición tomando sus propias fotografías que podrán ser proyectadas en gran formato. Bueno, y atención aquí porque también es un fenómeno psicológico que habría que analizar esta época y esta era del narcisismo a partir de los autorretratos digitales que han ganado, como bien comentas, Valentina, mucho protagonismo en nuestra vida a lo largo de los últimos años. Me mencionas selfies famosas, está también este autorretrato en la entrega de los premios Oscar que organizó Ellen DeGeneres con varios actores rodeándola. Pero platícanos, ¿dónde se podría decir que tiene su origen este fenómeno ya global? Mirando hacia atrás desde una perspectiva histórica, cultural y artística, la escenificación del yo estuvo presente bajo distintas formas de representación. El rol de las máscaras en sus diversas manifestaciones, los retratos y autorretratos en la historia de la pintura y en la fotografía. Aunque la selfie está ligada al concepto de narcisismo, las selfies encarnan también las infinitas posibilidades de adopción de diversos roles y la autoescenificación. Con este fenómeno de democratización y globalización del autorretrato digital, comienza una nueva forma de vida pública. Desde esta perspectiva, la exposición apela a la participación activa de los visitantes como principales actores de este juego de mundos paralelos. Fue un gusto haber compartido todo este tiempo con ustedes y me despido hasta pronto con un gran saludo desde Berlín. Otro gran saludo, mi querida Valentina, de regreso hasta allá. Y Laura, qué tema, y habla Valentina de mundos paralelos y en efecto, cómo nos percibimos, cómo queremos que nos perciban los otros y de manera particular en este fenómeno de las selfies se ha vuelto el protagonismo o el personaje más importante que el lugar que estás consignando en esa imagen. Entonces ya no es la fotografía de, vamos a poner la Torre Eiffel, no, es uno frente a la Torre Eiffel. Es todo un fenómeno y también lo mencionaba ahorita Valentina, que tiene mucho que ver con el narcisismo y con los filtros que hay ahora, pues también este juego y este rol de máscaras que definen a la sociedad contemporánea. Y este mundo virtual en el que vivimos, en el que tenemos la posibilidad de tener una vida real, digámoslo entre comillas, y tener una vida virtual en la que podemos ser otros, podemos ser nosotros mismos en versión quizá mejorada por estos filtros que tú dices, estas posiciones, o en la que podemos también presumir de una vida muy atractiva para otros. Entonces, bueno, pues ahí está otro mundo, otra versión de nosotros mismos
en el mundo virtual, en la virtualidad. Es una gran reflexión del mundo contemporáneo. Rafa, y no reflexión, bueno, sí hay reflexión, pero sobre todo recomendación que les tenemos el día de hoy a las 9 de la noche es Debate 22. Quédense porque nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir al infectólogo Francisco Moreno para saber cómo va la tercera ola de COVID-19. No se lo pierdan, importante para todos, para todas, conocer la situación, las opciones, las posibilidades de la marcha de la pandemia. Al terminar Noticias 22, regresamos en un instante. Vamos con cine, ¿qué les parece? El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro, está de vuelta. Su 20ª edición va a contar con un formato híbrido. Algunos de los largometrajes que conforman su selección oficial van a llegar a nuestras casas por la pantalla de Canal 22. Gran sorpresa. Julio López nos tiene más información. Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, extiende sus salas infernales para celebrar su 20 aniversario con una programación que se podrá ver en plataformas digitales, salas de cine y por televisión abierta. Este año el festival está conformado por 109 películas provenientes de 27 países. Va muy enfocado en el cine contemporáneo del género, ¿no? Yo destaco mucho la diversidad que va a tener la programación de este año. Estamos hablando de que prácticamente los 51 largometrajes, posiblemente solo 6 sean de catálogo. Estamos viendo que es una programación completamente contemporánea, son películas de 2019, 2020 y 2021. Además, en Cineteca Nacional celebran el 90 aniversario del estreno de Drácula de Todd Browning, con la proyección de una copia restaurada y un breve repaso cinematográfico sobre la figura del vampiro en el séptimo arte. Y bueno, tendremos también todas las charlas, ¿no? La charla con Dacre Stoker, que es pues descendiente de Bram Stoker, quien hablará pues por supuesto del personaje de Drácula. Canal 22 también se suma a esta fiesta macabra con la proyección de la película Cronos, ópera prima de Guillermo del Toro, y con el estreno de Patitos Feos de Mauricio Chernovetsky, que se transmitirá el domingo 22 de agosto a las 22 horas. Es un gran homenaje al cine B de ciencia ficción de los años 50. Entonces, para los fans yo creo que va a ser una verdadera delicia, ¿no? De manera virtual, el festival se podrá seguir en todo el país. Filmin Latino albergará todos los cortometrajes que se podrán ver de manera gratuita, mientras que los largos estarán disponibles en plataforma cine, con un costo de 59 pesos por película. De la selección destaca Nocturna Lado A y Nocturna Lado B. La primera parte, que es el lado A, es un relato tradicional de fantasmas. El lado B es una película experimental que rellena los huecos de lo que no se ve en el lado A. Va a ser una oportunidad única porque esa película, de esa forma, en las dos partes, no se ha exhibido en ningún lado en el mundo. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, se realizará del 19 al 29 de agosto. Noticias 22, Julio López. Ganadora del National Geographic Traveler y el Masterclass Photographers, la gran educadora, ambientalista, activista y fotógrafa, Tamara Blázquez nos habla de sus trabajos que están en la mesa detrás de la lente. Una fotografía, como cualquier arte, te puede dar esa sacudida, ¿no? Un shock que te cambie el paradigma, te haga reflexionar, te meta ideas nuevas. A veces a lo mejor se te puede hacer enojar, ¿no? Pero justamente todas estas emociones, todo esto que te puede despertar una fotografía, puede ser esa pequeña semillita para generar un cambio en un futuro lejano o cercano, cualquiera de las dos. Contar una historia para generar cambios en la gente es lo que busca Tamara Blázquez con su trabajo fotográfico. Sus imágenes registran la fauna de México y poco a poco se va abriendo espacios para mostrarlas.
Efectivamente hay muy pocos apoyos. En general como que para las artes, ¿no? Lo hemos dejado rezagado y no hay tanto apoyo como para ciencias u otras disciplinas. Entonces sí ha sido bastante difícil el poder conseguir apoyos, fondos, poder llevar a cabo esta carrera, conseguir espacios también en lugares para exponer, medios, todo sí es un poquito complicado, pero poco a poco sí he notado que cada vez hay más apertura para estos temas. Además de dar talleres, el trabajo de Tamara ha sido reconocido por National Geographic Traveler y recientemente se incorporó al Her World Vision Initiative, organización que reúne a mujeres fotógrafas profesionales y cineastas cuya área de trabajo es la conservación, ciencias naturales y medio ambiente. Con toda esta labor, espera informar, crear conciencia y proteger la fauna que aún existe. Yo creo que donde más falta concientizar y donde hace falta más empatía es justamente en las autoridades. También soy activista, ¿no? Entonces ahora sí que tengo una opinión muy fuerte al respecto, es un poco controversial, pero el dinero gana muchas veces, ¿no? O sea, no el dinero de que haga falta, sino lo que van a obtener con esas construcciones. Entonces hace falta hacer conciencia de que más urbanización no es la respuesta para darnos a nosotros también una mejor calidad de vida, sino lo contrario. Actualmente, su trabajo fotográfico está dirigido a registrar la fauna que habita en la capital del país, y es que en la mancha urbana habitan más de 2.200 especies. El proyecto que estoy desarrollando ahorita, que se llama Fauna de la Ciudad de México, que consiste en retratar la mayor cantidad de especies de aquí de la ciudad, empezó pues al azar. Me encontré un tlacuache envenenado en la colonia donde vivo, entonces pues le tomé la foto, lo enterré todo y dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasan estas cosas? Falta de educación, ignorancia, miedos, mitos, una combinación de todo. Ok, va. ¿Qué puedo hacer como fotógrafa para ayudar a disminuir esto, aunque sea un poquito, y generar un poquito de cambio? Entonces así fue como decidí hacer este proyecto, que es documentar la mayor cantidad de especies posibles. Noticias 22, Alberto Aranda. Muy, muy buena propuesta. Hay que entender que el resto de los animales también tienen derecho a una partecita de hábitat. No puede ser que nos estemos acabando todos nosotros los seres humanos. Vamos a la pausa. Regresamos. Aquí está en vivo la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global. Nuestro itinerario de esta noche nos lleva de Norteamérica a Centroamérica y arrancamos en El Paso, en Texas, donde se cumplen 2 años de aquella masacre en un centro comercial que fue considerada crimen de odio porque las principales víctimas eran latinas. En este contexto, en este aniversario, el canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado, sí, a cuidar el tráfico de armas, pero también a las empresas que las fabrican, de qué rol están jugando, a qué estamos esperando, y más en Estados Unidos, donde se ha vuelto un problema cada vez más fuera de control. Y ya que estamos en Estados Unidos, bueno, hay temas candentes. Vamos con Iliana Rodríguez Santibáñez para que nos platique cómo se mueve la Unión Americana, el pulso del mundo. Pues sí, buenas noches, y en la vuelta al mundo en menos de 10 minutos comenzamos con este tema tan interesante, revelador por primera vez en la historia de México, una demanda en tribunales en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, por parte de México en contra de 11 fabricantes de armas de los Estados Unidos. No hay mucha información al respecto, pero seguramente ahí están domiciliadas y por eso la demanda en ese lugar. El tema es importante porque la acusación que se hace por parte de México, en palabras del canciller Marcelo Ebrard, tiene que ver con la venta negligente de armas. Esto es muy interesante porque consideremos que la enmienda número 2 de la Constitución de los Estados Unidos permite la aportación y posesión de armas. Entonces, es muy difícil tratar de controlar ese gran mercado de compra y venta de armas. Aunado a eso, hay que considerar que el 14 de diciembre del 2014 se celebró la Convención para el Comercio de Armas, es decir, hay normas internacionales que han tratado de regular las armas convencionales. Sin embargo, ha fallado ese tratado
porque se sigue traficando con distintos tipos de armas. El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo señala que al año hay una compra y venta de 100,000 millones de dólares, es decir, el principal atractivo de la compra y venta de armas, por supuesto que es el negocio. La mayor cantidad de armas tiene como destino Medio Oriente, particularmente donde hay conflictos vivos como el de Siria o el de Yemen, entre otros muchos. También esta propia institución señala que el 40% del mercado de venta de armas la tiene Estados Unidos. Y luego, por supuesto, siguen Rusia, China, Francia y Alemania, que son los grandes productores de armas, pero que también son los grandes vendedores de armas. Ahora, va a ser muy complejo que un tribunal logre fincar responsabilidad en esos 11 productores y proveedores de armas, porque finalmente, si los están vendiendo lícitamente, pueden sacarse de la responsabilidad diciendo que los venden en el mercado interno y que no conocen el paradero o el destino de estas armas. Sin embargo, también hay que decirlo, esa propia organización del Instituto para la Paz, así como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señalan que prácticamente entre 2014 y 2018, el 70% de armas que llegaron a México provenían a Estados Unidos, armas que fueron despojadas de los grupos de crimen organizado o cárteles de drogas en México. Así es que no es cosa menor esta demanda, aun cuando no llegara a prosperar por alguna situación de fondo legal. Hay que decir que senta ahí un precedente muy importante que revela la inconformidad del Estado mexicano en relación al tratamiento de estos padrones de armas que se pueden estar vendiendo a diestra y siniestra sin conocer prácticamente quién es el destinatario final. Allí se puede diluir la responsabilidad, pero México posesiona un mensaje bastante importante que ocurre desde hace muchos años en nuestro territorio. Y ya que estamos en los Estados Unidos, vámonos a Nueva York, donde la pandemia ha cobrado cientos, miles de vidas por el tema de COVID, y ahora se añade una situación más para Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que finalmente pudo tener un control importante sobre la pandemia, pero que desata en este año particularmente la acusación probada de 11 mujeres que hablan de que cuando estuvieron bajo su cargo, Andrew Cuomo utilizó un lenguaje lascivo, pero también tocamientos, miradas y otro tipo de situaciones generando acoso. Así es que ahora Andrew Cuomo está siendo prácticamente denunciado por esto, y lo más probable, y ya lo dijo el propio Biden, lo correcto sería que Andrew Cuomo renuncie. Ante la posibilidad de que no lo haga, el siguiente proceso sería un impeachment, que sería inhabilitarlo políticamente para poder llevarlo a cortes locales y, por supuesto, juzgarlo. Así es que, de cualquier forma, les están pegando a los demócratas. Andrew Cuomo es una cara visible para los demócratas que se avecinan en no mucho tiempo más a las intermedias o las elecciones intermedias para el Senado en particular. Así es que hay que ver cómo queda todo este asunto. Estamos en una era de political correctness, donde lo que se hacía con anterioridad hoy tiene que verse con mucho mayor detenimiento y cuidado por respeto al género y la condición en desventaja que muchas veces hemos tenido las mujeres en relación a la situación de género y roles de género. Así es que atentos con ese tema. Vamos a ver qué pasa con Andrew Cuomo y qué es lo que ocurre en las cortes si es que él renuncia. Y ahora con eso damos un salto hacia Centroamérica y nos vamos a Nicaragua. Daniel Ortega se presenta para su cuarto periodo como presidente, se lanza a las elecciones del 7 de noviembre de este año con la posibilidad de llegar a la presidencia y ejercerla en enero del siguiente año. Esto es muy interesante porque este lunes finalizó la etapa para registrar a los candidatos hacia la presidencia y, por supuesto, también a los diputados de la Asamblea Nacional, que es unicameral, y, por supuesto, hacia su Parlamento Centroamericano, que está en manos particularmente del partido sandinista, que es el que lidera el propio Daniel Ortega, que se ha registrado como candidato a la presidencia, y a Rosario Murillo, su esposa, como candidata a la vicepresidencia. Pero
ha habido un escándalo internacional porque se le ha acusado de utilizar las leyes para tratar de acorralar a sus opositores, o por lo menos a los más fuertes, y así ocurrió con Cristiana Chamorro. Ella funge o tiene ahora un arresto domiciliario acusada por utilizar fondos provenientes del extranjero con una finalidad de carácter golpista. Lo que en realidad ha ocurrido es que el año pasado se aprobó una iniciativa de ley para la defensa del pueblo, la soberanía, la independencia y la autodeterminación de Nicaragua, considerando que cualquier situación de fondos del extranjero que pueda ser identificado como un tema golpista puede ser considerado como traición a la patria. Así es que bajo ese concepto, a 7 opositores sólidos de Daniel Ortega los han metido a la cárcel o los tienen, como a Cristiana Chamorro, en prisión domiciliaria. Pero hay que decirlo, el Congreso unicameral y por supuesto el Parlamento son fundamentalmente del partido de Daniel Ortega. Sin embargo, se les ha colado en el registro de este lunes un opositor que podría funcionar, aunque le dicen que es un contra. Acuérdese, en la etapa revolucionaria de Nicaragua, el tema de los contras, un tema muy sensible para los nicaragüenses, se les ha colado precisamente Óscar Sobalbarro y también una posible vicepresidenta que fue Miss Nicaragua 2007, que se presentarán a contender contra el actual mandatario Daniel Ortega. Así es que muy atentos, porque Estados Unidos y la Unión Europea, un poco para tratar de reprimir las acciones que se han tenido en contra de los opositores a la presidencia, se han emitido sanciones muy particulares, por ejemplo, en contra de los miembros de la familia de Daniel Ortega, para tratar de evitar que tengan, por ejemplo, liquidez financiera o que tengan pasaportes de ingreso hacia la Unión Europea. Entonces están habiendo sanciones, la propia OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llaman a investigaciones por los delitos que se acusan a los opositores de Daniel Ortega. Así las cosas en visión global. Muchas gracias, Ileana. Pasa en Rusia y pasa en Nicaragua, ¿no? Si eres opositor, vas al bote. En fin, y aún así, con todo esto que nos planteas, tenemos que decir de manera particular esta noche que vivimos en un mundo maravilloso, y nos vamos a despedir con una nota de jazz del gran Pablo Prieto, nuestro querido amigo, que nos recuerda hoy a quién, mi querida Laura. Nos recuerda a un gran personaje, uno de los más influyentes en la historia del jazz, Louis Armstrong, o Louis, como él mismo lo pronunciaba, más a la francesa, a 120 años de su natalicio. Él creció de una manera muy difícil, con una familia pues muy pobre, y sin embargo con un talento que logró llevar a sus límites tanto en la voz como en la trompeta, conocido como Satchmo. Participó con muchos artistas, y bueno, vamos a escuchar efectivamente esta versión en vivo de What a Wonderful World, que bueno, a pesar de todo, sí vivimos en un mundo que puede ser maravilloso. Muy buenas noches, disfrútenlo. Hasta mañana.